Hoy mi madre trabaja para mí sin saberlo. La misma mujer que me dijo que nunca tendría éxito con ese negocio ridículo. Ahora llega cada mañana a mi empresa, revisa reportes, coordina equipos y cobra su sueldo de una compañía que yo construí desde cero. Pero para entender cómo llegamos aquí, tengo que regresar a esa mañana en la cocina de Polanco donde todo comenzó a romperse. Tenía 23 años y acababa de renunciar a mi trabajo en una firma de contabilidad. El olor a café recién hecho se mezclaba con la tensión del desayuno familiar. Mi madre dejó caer el tenedor contra el plato con ese ruido que siempre hacía cuando estaba furiosa. Me miró con esos ojos que conocía desde niña, los mismos que me habían regañado por cada decisión impulsiva de mi vida. Le expliqué mi plan de crear una plataforma digital para conectar artesanos mexicanos con compradores internacionales. Quería que los bordados de Oaxaca, la talavera de Puebla y la platería de Taxco llegaran a todo el mundo sin intermediarios que se quedaran con la mayor parte de las ganancias. Mi madre soltó una risa amarga y pronunció esas palabras que quedaron grabadas en mi memoria como hierro candente. Me dijo que era un negocio ridículo, que nunca funcionaría, que estaba desperdiciando mi título universitario en una fantasía absurda. Según ella, debía buscar un trabajo serio, casarme con alguien estable y olvidarme de esas ideas locas. Mi padre permanecía en silencio detrás del periódico, como siempre hacía cuando mi madre y yo discutíamos. Mis hermanos menores me miraban con una mezcla de admiración y pena, como si estuvieran presenciando el naufragio de mi futuro. Salí de esa casa con un nudo en la garganta y la determinación ardiendo en el pecho. No tenía dinero, no tenía contactos importantes, pero tenía algo que mi madre nunca podría quitarme: la convicción absoluta de que mi idea valía la pena. Pasé las siguientes semanas durmiendo poco y trabajando desde el café internet de la colonia. Diseñé un sitio web básico usando tutoriales gratuitos de YouTube y comencé a visitar mercados artesanales los fines de semana. En la Ciudadela conocí a don Roberto, un anciano que tallaba alebrijes desde hace 40 años. Sus manos arrugadas creaban criaturas de madera llenas de colores imposibles, pero apenas podía vender 3 o 4 piezas al mes a turistas que regateaban sin piedad. Le propuse subirlas a mi plataforma, y él aceptó más por cortesía que por convencimiento. La primera venta llegó 2 semanas después. Un cliente de Canadá pagó 3,000 pesos por un alebrije que don Roberto había estado vendiendo en 200. Cuando le llevé el dinero, el anciano no podía creerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y me abrazó con una fuerza sorprendente para su edad. Ese momento me confirmó que iba por el camino correcto, aunque mi cuenta bancaria dijera lo contrario, y mi madre siguiera llamándome para recordarme mi fracaso inminente. Los primeros 6 meses fueron una pesadilla disfrazada de aventura. Vivía en un departamento compartido en La Condesa con 3 roommates que trabajaban en startups tecnológicas y me miraban con condescendencia cuando les contaba sobre mi proyecto. Comía tacos de canasta para ahorrar dinero y caminaba kilómetros para no gastar en transporte. Mi madre dejó de hablarme después de que rechacé su oferta de conseguirme una entrevista en la empresa donde trabajaba mi tío. Me dijo que no quería ver cómo me hundía en mi propia terquedad. Cada fin de semana viajaba a diferentes estados buscando artesanos. Fui a San Miguel de Allende, a Guanajuato, a Michoacán. Dormía en hostales baratos y a veces en las casas de los propios artesanos, quienes me recibían con esa hospitalidad mexicana que nunca espera nada a cambio. Una señora en Pátzcuaro me enseñó cómo se hacían las bateas de madera, mientras me contaba historias de su abuela. Un joven en Chiapas me mostró el proceso del ámbar y me ofreció café de olla en tazas de barro que él mismo había hecho. La plataforma comenzó a crecer lentamente. Publiqué las historias de cada artesano junto con sus productos, explicando las técnicas ancestrales y el tiempo que tomaba crear cada pieza. Los clientes no solo compraban objetos, compraban pedazos de cultura, de historia viva. Un blog estadounidense escribió sobre nosotros y las ventas se triplicaron en una semana. Tuve que contratar a mi primer empleado, una chica llamada Sofía que estudiaba diseño gráfico y trabajaba por comisión porque yo no podía pagar un sueldo fijo todavía. Mientras tanto, mi madre le contaba a toda la familia que yo estaba perdiendo mi tiempo. En las reuniones familiares, mis primos hablaban de sus ascensos y bonos mientras yo permanecía callada, sabiendo que mi cuenta bancaria apenas cubría la renta. Mi hermana menor me preguntó una vez si no me arrepentía, si no extrañaba la seguridad de un sueldo quincenal. Le respondí que el arrepentimiento solo llega cuando dejas de intentarlo, no cuando fallas intentándolo.
aunque por dentro, las noches en vela me hacían dudar si mi madre no había tenido razón desde el principio. Y si esta historia te está haciendo sentir algo, si te identificas con esa sensación de luchar contra las expectativas de otros, te pido que te suscribas a este canal. Aquí comparto historias reales de personas que decidieron creer en sí mismas cuando nadie más lo hacía, porque a veces necesitamos escuchar que no estamos solos en esta lucha. El cambio real llegó en el segundo año, cuando una revista de diseño francesa nos contactó. Querían hacer un reportaje sobre comercio justo y habían encontrado nuestra plataforma. Volaron a México y pasaron una semana documentando el trabajo de los artesanos. Visitamos talleres en Oaxaca, donde mujeres tejían tapetes con técnicas zapotecas, y estudios en Tonalá, donde maestros soplaban vidrio creando piezas únicas. El fotógrafo quedó fascinado con cada proceso, y la periodista no paraba de hacer preguntas. Cuando el artículo se publicó, nuestro servidor colapsó por el tráfico. En 24 horas recibimos más de 500 pedidos de toda Europa. Tuve que llamar a todos los artesanos en pánico, explicándoles que necesitábamos organizar la producción de manera diferente. Algunos no podían creer la cantidad de pedidos, otros se asustaron pensando que no podrían cumplir. Pasé semanas coordinando tiempos de entrega, negociando con empresas de logística y buscando más artesanos para expandir el catálogo. Fue entonces cuando decidí que necesitábamos una oficina real y un equipo completo. Renté un espacio en la Roma Norte, un lugar luminoso con ventanales grandes y paredes de ladrillo expuesto. Contraté a 5 personas más: un desarrollador web, una especialista en marketing digital, un coordinador de logística y 2 asistentes para atención al cliente. Todos eran jóvenes como yo, con esa mezcla de idealismo y ambición que mueve montañas cuando se canaliza correctamente. Mi madre se enteró del crecimiento del negocio por mi hermana, pero nunca me llamó para felicitarme. El silencio entre nosotras se había vuelto tan normal que ya ni me dolía. O eso me decía a mí misma cada vez que veía sus publicaciones en redes sociales presumiendo los logros de mis hermanos. Un día me topé con ella en el supermercado de Polanco. Empujaba su carrito lleno de productos orgánicos carísimos y me miró como si fuera una extraña. No hubo saludo, no hubo reconocimiento, solo esa mirada fría que decía todo sin palabras. Esa noche, sentada en mi nueva oficina vacía, me permití llorar por primera vez en meses, no por tristeza, sino por el peso de cargar con la desaprobación materna mientras construía algo que finalmente estaba funcionando. Sofía me encontró ahí a las 2 de la mañana y simplemente se sentó a mi lado sin decir nada. A veces el silencio de un amigo dice más que 1000 palabras de consuelo. El tercer año trajo oportunidades que nunca imaginé. Una cadena de tiendas departamentales estadounidense nos propuso crear una línea exclusiva de productos artesanales mexicanos para sus sucursales. La oferta era tentadora: distribución masiva, visibilidad internacional y un contrato millonario. Pero había una condición que me revolvió el estómago. Querían reducir los precios aumentando la producción, lo que significaba presionar a los artesanos para trabajar más rápido, comprometiendo la calidad que había sido nuestra bandera desde el inicio. Pasé noches sin dormir revisando los números. Mi equipo estaba dividido. El coordinador de logística argumentaba que era una oportunidad única de crecimiento. La especialista en marketing temía que perdiéramos nuestra esencia. Sofía me recordó por qué habíamos comenzado todo esto: para darle valor justo al trabajo artesanal, no para convertirlo en otra mercancía desechable producida en masa. Rechacé la oferta, y esa decisión casi me cuesta la empresa. 2 inversionistas que habían mostrado interés en financiarnos se retiraron inmediatamente. Dijeron que no podían respaldar un negocio que rechazaba oportunidades de ese calibre por razones sentimentales. Mi contador me mostró proyecciones preocupantes. Sin inyección de capital, tendríamos problemas de flujo de efectivo en 6 meses. El equipo comenzó a ponerse nervioso y algunos empezaron a buscar otros trabajos discretamente. No los culpaba. Yo misma me preguntaba si había tomado la decisión correcta o si el idealismo me había cegado ante la realidad empresarial. Si alguna vez has estado en ese punto donde no sabes si seguir adelante o rendirte, donde todos te dicen que te equivocas pero algo dentro de ti insiste en continuar, entonces esta historia es para ti. Suscríbete a este canal para que sigas conociendo cómo terminó esta decisión que pudo haberlo destruido todo. Porque lo que viene después
Nadie lo vio venir. Pero entonces sucedió algo inesperado. Un artículo en The New York Times nos mencionó como ejemplo de comercio ético que se negaba a comprometer sus valores por crecimiento rápido. La historia resonó con una audiencia hambrienta de autenticidad en un mundo lleno de productos masivos sin alma. Las ventas se dispararon nuevamente y recibimos mensajes de clientes agradeciendo nuestra postura. Empresas más pequeñas, alineadas con nuestra filosofía, comenzaron a contactarnos para colaboraciones que tenían sentido. Para el cuarto año, la empresa ya no era solo mía. Se había convertido en una comunidad de más de 200 artesanos de 15 estados diferentes. Creamos un programa de capacitación donde artesanos establecidos enseñaban a jóvenes que querían aprender los oficios tradicionales. En Puebla, una maestra alfarera de 70 años entrenaba a 3 muchachas que habían dejado trabajos en call centers para reconectarse con las técnicas de sus abuelas. En Guerrero, un maestro platero compartía secretos que su familia había guardado por generaciones. Abrimos una segunda oficina en Monterrey para manejar la logística del norte y otra en Guadalajara para expandir nuestro alcance en el occidente. El equipo creció a 30 empleados y tuve que aprender a delegar, algo que nunca había sido mi fuerte. Contraté una directora de operaciones, una mujer brillante que había trabajado en comercio internacional y entendía tanto de números como de personas. Ella organizó procesos que yo había manejado caóticamente durante años, y la eficiencia de la empresa se disparó. Recibimos premios de organizaciones de comercio justo y fuimos invitados a conferencias internacionales. Di charlas en universidades donde estudiantes me preguntaban cómo había logrado crecer sin perder la esencia. Siempre respondía lo mismo. Nunca se trató de crecer rápido, sino de crecer bien. Cada artesano que sumábamos era una relación que cultivábamos, no un proveedor intercambiable. Cada producto que vendíamos llevaba una historia que valía la pena contar. Mis hermanos comenzaron a seguir la empresa en redes sociales y me enviaban mensajes de felicitación ocasionales. Mi padre me llamó una vez para decirme que estaba orgulloso, aunque nunca lo había dudado. Pero mi madre seguía sin aparecer. Su silencio se había convertido en una presencia constante, un recordatorio de que el éxito no borra las heridas familiares, solo las hace más evidentes. Yo seguía adelante porque ya no lo hacía para demostrarle nada a ella, sino porque había encontrado un propósito más grande que cualquier validación familiar. El 5.º año trajo una ironía que ni en mis sueños más elaborados hubiera podido inventar. Necesitábamos una directora de recursos humanos con experiencia en empresas tradicionales para profesionalizar nuestros procesos internos. Publicamos la vacante y recibimos cientos de currículums. Entre ellos, uno llamó mi atención por las credenciales impecables. 20 años de experiencia, certificaciones internacionales, referencias brillantes de empresas reconocidas. El nombre en el currículum me dejó helada. Era mi madre. Aparentemente, la habían despedido de su trabajo tras una reestructuración corporativa. A sus 52 años, estaba buscando reincorporarse al mercado laboral y había aplicado a nuestra empresa sin saber que yo era la fundadora. El equipo de reclutamiento la había preseleccionado por sus calificaciones antes de que yo viera su nombre. Mi directora de operaciones me preguntó si había algún problema con esa candidata. Me tomó 3 días decidir qué hacer. Finalmente acepté que pasara por el proceso de entrevistas normal. Quería saber si realmente era buena para el puesto o si su currículum solo se veía bien en papel. La entrevistaron sin que supiera que yo estaba detrás del vidrio polarizado de la sala de juntas. La vi responder preguntas con esa seguridad que siempre la había caracterizado, explicar metodologías de gestión de personal y hablar sobre la importancia de crear culturas organizacionales sólidas. Era buena, objetivamente buena para lo que necesitábamos. El panel de entrevistadores la recomendó unánimemente. Ahí estaba yo, con el poder de darle el trabajo o rechazarla con una sola palabra. Pensé en todas las veces que me había dicho que fracasaría, en todos los almuerzos familiares donde había minimizado mis logros, en ese desayuno donde había llamado ridículo a mi sueño. Pero también pensé en la mujer de 52 años buscando trabajo en un mercado que descarta a las personas por su edad, en la realidad de que probablemente estaba asustada aunque nunca lo admitiría. Y aquí es donde la historia da su giro final, el que nadie esperaba. Si has llegado hasta aquí conmigo, si has sentido cada momento de esta montaña rusa, te pido que te suscribas, porque lo que decidí hacer cambió todo entre nosotras
de una forma que nunca imaginé posible. Y necesitas escuchar cómo termina esto. Decidí contratarla, no por venganza dulce ni por demostrar superioridad moral, sino porque genuinamente necesitábamos a alguien con su experiencia, y porque algo dentro de mí se negaba a ser tan cruel como la vida ya había sido con ella. Le ofrecí el puesto a través de recursos humanos, sin revelar mi identidad como fundadora. Aceptó inmediatamente y comenzó a trabajar 2 semanas después. Yo me aseguré de no estar en la oficina sus primeros días, dejando que se integrara al equipo, sin la incomodidad de nuestro encuentro inevitable. Finalmente nos vimos en una junta general de la empresa. Entré a la sala de conferencias y su rostro pasó por 10 emociones en 3 segundos. Confusión, reconocimiento, incredulidad, vergüenza y finalmente algo parecido al terror. Todos los empleados me conocían como la fundadora, así que cuando me senté a la cabecera de la mesa, ella entendió todo. No dije nada especial, solo di la bienvenida a los nuevos empleados como hacía siempre, y continué con la agenda de la reunión. Durante las siguientes semanas, trabajó con una profesionalidad impecable, pero evitaba cualquier interacción personal conmigo. Implementó sistemas de evaluación de desempeño, organizó capacitaciones y mejoró los procesos de contratación. Era exactamente lo que necesitábamos, y su trabajo era impecable. Un día, después de que todos se habían ido, la encontré en su oficina revisando reportes. Me acerqué y le pregunté si podíamos hablar. Ella asintió sin levantar la mirada de los papeles. Le dije que la había contratado porque era buena en lo que hacía, no para humillarla ni para cobrarme años de desaprobación. Que esta empresa se construyó sobre la idea de valorar el talento y el trabajo duro, sin importar de dónde viniera. Que si podía trabajar conmigo profesionalmente, su puesto era seguro, pero que nuestra relación personal era algo que tendríamos que resolver fuera de estas paredes, si es que algún día queríamos resolverlo. Ella finalmente me miró con los ojos brillantes y solo dijo gracias. Hoy, 2 años después, mi madre sigue trabajando en la empresa. Nunca ha pedido perdón explícitamente por aquellas palabras en la cocina de Polanco, pero tampoco ha hecho falta. Su presencia aquí, llegando temprano cada día, contribuyendo al crecimiento de este negocio ridículo que nunca debía funcionar, dice más que cualquier disculpa. A veces la veo en las reuniones tomando notas con esa concentración que siempre la caracterizó, y pienso en lo extraños que son los caminos de la vida. Ella dijo que nunca tendría éxito, y hoy trabaja en la empresa que construí desde el rechazo que ella misma sembró. El destino tiene un sentido del humor peculiar, y yo he aprendido que el mejor triunfo no es restregarle a alguien que estaba equivocado, sino construir algo tan sólido que incluso quien dudó de ti pueda encontrar un lugar en lo que creaste, porque al final, esto nunca se trató de demostrarle nada a mi madre. Se trató de demostrarme a mí misma que valía la pena creer en lo que sentía en el corazón, aunque el mundo entero me dijera lo contrario.